amigos y amigas? Bienvenidos a otra entrega más de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas, 14 de septiembre de 2025. Y de inmediato pasamos, señores, al análisis de los eventos más trascendentes de esta semana a nivel nacional e internacional. Y a principio de semana, señores, un conflicto entre dos naciones amigas, pero que sus dirigentes no están de acuerdo el uno con el otro, es lo que tiene que ver con Venezuela. Venezuela, recordar que desde el 28 de julio del año 2024, donde se celebraron las elecciones, la comunidad internacional le exigió a Nicolás Maduro y a su equipo que mostraran las actas, cosa que no se hizo. Y en República Dominicana fue sede de un evento donde varios países firmaron un comunicado conjunto que también incluía a la Unión Europea, donde se le exigía claramente que debían mostrar las actas, de lo contrario no sería reconocido ese gobierno, sino que sería reconocido como un gobierno usurpador. Y desde entonces ha habido fricciones entre las direcciones de ambas naciones, no con el pueblo, porque República Dominicana y Venezuela, señores, tienen un vínculo histórico de amistad y de hermandad. Una cosa son lo que tiene que ver con las gobernantes y otra cosa tiene que ver con el pueblo en sí. República Dominicana es un pueblo que vive muy agradecido con Venezuela, al igual que los venezolanos viven muy agradecidos con la República Dominicana por la representación y las ayudas mutuas que se han dado a través de los siglos, no desde ahora, entre una y otra nación. La semana pasada, pues República Dominicana, el gobierno dominicano había declarado al Cartel de los Soles como una banda criminal, cosa que ya lo había hecho Estados Unidos, y que se han ido sumando otras naciones declarando ese cártel como un cártel criminal. Cuando se declaran estos cárteles como criminales, como bandas terroristas, hay unas prerrogativas que se aplican a esas naciones muy diferentes a que cuando son un gobierno de facto. Entonces, en el Cartel de los Soles, desde 2019, Estados Unidos viene señalando a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, como responsables directos de ese cartel, pero Estados Unidos inventó eso, no. Fue una confesión de uno de los generales que era el jefe de la seguridad y de inteligencia del fenecido Hugo Chávez, el Pollo Carvajal, como se le conoce, que fue apresado con un cargamento de narcóticos y que en Estados Unidos confesó, y eso está en el Distrito Sur de Nueva York, donde él confesó que esas personas eran los responsables, eran de los jefes que lideraban ese cártel que envía narcóticos a Estados Unidos y, como no, también lo envía a Europa. Entonces, República Dominicana declara el Cártel de los Soles como una banda criminal. Bueno, pues Diosdado Cabello, en uno de sus programas con el Mazo Dando, le cayó a insultos a Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, que no es la primera vez que lo hace, que también lo ha hecho Nicolás Maduro cuando se pronunciaron de principio el gobierno dominicano de que exigían, al igual que otras naciones, de que se presentaran las actas que nunca se presentaron. Pues eso le cayó muy mal a los venezolanos porque históricamente, reitero, ha habido una cofradía en los gobiernos del PLD, pues incluso se hicieron denuncias internacionales de que eran financiados, de que primero Leonel Fernández había financiado, y eso lo dijo Jaime Bailey en su programa, no en un solo, en varios programas que hizo dando nombres, montos, cifras, cómo llegaban los recursos a través de la fundación presuntamente de Global y Desarrollo. Y el gobierno venezolano, al cambio del gobierno dominicano, de partido, entendía que las relaciones iban a permanecer en esas mismas direcciones de tolerancia, porque también, según dice Jaime Bailey, pues el gobierno de Venezuela financió, luego de que se ubicó en el poder, también financiaron a los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, lo que ellos entienden que hay
un compromiso entre las partes. Sin embargo, Luis Abinader, desde su llegada al poder, se desmarcó de la situación que pasa en Venezuela. Entonces, Diosdado Cabello llamó de insulto a Luis Abinader, y el lunes, en la semanal, el presidente Luis Abinader le respondió lo que era lógico y lo que estaba a la vista. No. El gobierno dominicano calificó al Cartel de los Soles como una banda terrorista. Nosotros no hemos hablado de Venezuela, nosotros no hemos hablado del gobierno de Venezuela. Entonces, lo que implica es que si él se está dando por aludido, entonces él sabrá por qué se da por aludido. Lo que evidencia es que lo que hizo Diosdado Cabello fue que se autoincriminó, porque ciertamente, si ustedes buscan las declaraciones donde se califica a esa banda, el Cártel de los Soles, como una banda terrorista, en ningún momento menciona al gobierno de Venezuela, ni tampoco menciona nombres de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, de Daisy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, ninguno, Padrino López, ninguno de los jefes de ese gobierno de facto. Entonces, él salió airado, molesto, ofendido, lo que quiere decir que prácticamente él mismo se desnudó, porque se autoincriminó al salir en defensa de algo que no se le mencionó en ningún momento. Quiere decir que, más que evidenciado, están, también él mismo había dicho en varias ocasiones que cuando se hizo un ataque que lo presentó el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde habían pues atacado a una lancha que iba con presuntamente una cantidad extraordinaria de narcóticos, y donde fallecieron 11 miembros. En principio él dijo que eso había sido generado con inteligencia artificial. Sin embargo, en el transcurso de esta semana dijo en par de ocasiones en su programa con el Mazo Dando de que había sido una actitud hasta asesina y criminal de los Estados Unidos, porque lo que debieron hacer fue detener la lancha y someter a la justicia a los implicados en ese cargamento, cosa que se contradice incluso con lo que le había dicho de que presuntamente eso había sido generado con inteligencia artificial. En otro lado, señores, en otro lado del mundo, cayó el gobierno comunista de Nepal, un gobierno represivo de corte comunista. Algunos dicen que no es comunista, pero porque fue un gobierno de alianza, pero sí el partido de gobierno era comunista. Es decir, yo no sé cómo puede usted desmarcarse del comunismo cuando el gobierno que dirige una nación es comunista. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues, señores, la generación Z se puso al frente de marchas y protestas en Nepal cuando el Congreso pues dispuso el cierre de las redes sociales. Es la primera actividad importante en el mundo dirigida, orquestada por la generación Z, que después que pues se toman esas decisiones de suprimir las redes sociales, no sé cómo es que pretenden los gobiernos seguir con esas tosudez de cortar las redes sociales. Una cosa es controlar el contenido de las difamaciones, que se le pongan sanciones de los fake news, y otra cosa es que usted diga vamos a cortar las redes sociales. Eso solamente le ha funcionado para China en este momento, y no es que la han cortado, sino que, por ejemplo, a partir de las 8 de la noche algunas redes sociales las cierran para los niños y eso. Pero ¿qué pasó? Que mientras esa alta cúpula de Nepal se daba vida de lujo y la exhibían en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues entonces quisieron controlar a esa población con las redes sociales. Esto pues llenó de ira a esa generación joven que, señores, y no solamente la generación Z, también algunos de los que somos de las generaciones anteriores, las generaciones anteriores que somos nativos análogos, pero que hicimos el transfer a la era digital. Ni siquiera nosotros mismos ya hoy podemos considerar una vida sin las redes sociales. Eso es casi insólito. No es que es imprescindible, pero es muy importante la conectividad hoy en día. Fácilmente cualquier ciudadano le dedica más tiempo
a estar conectado con las redes sociales que a cualquier otra actividad, incluso de su trabajo o de sus oficios particulares en sus hogares o estudios. Sin embargo, ellos consideraron que, bueno, un país con muchísima corrupción, muchísimas dificultades para las clases más empobrecidas, y de repente vinieron con estas decisiones de, pues, suprimir el acceso a las redes sociales a la generación Z. No le gustó, salieron a las calles, hubo protestas inmediatas, hubo una represión salvaje, brutal contra los protestantes. Eso hizo que, señores, provocó más de 21 mal contados muertos. Hay alrededor miles de prisioneros que escaparon durante esta revuelta, sobrepasan los 10,000 que escaparon, y esto generó un caos atroz, hasta tal punto que la sociedad se volcó contra los funcionarios, los legisladores se presentaron en la casa del primer ministro, prácticamente secuestraron esa vivienda. El primer ministro pudo salir, pero su esposa no tuvo la misma suerte, señores. La casa fue incendiada con ella dentro. Una barbaridad, una brutalidad. Al ministro de Hacienda lo lanzaron a un río, hubo atropellos, golpes, una situación bastante compleja. Sin embargo, ya concluyendo la semana, algunas cosas comenzaron a volver a la normalidad. Los propios manifestantes comenzaron a organizar, a limpiar en las calles, a limpiar las instituciones, a recoger los escombros. Algo que desde un punto de vista hasta uno es loable, pero el desorden que se armó en Nepal, señores, le mando un mensaje, eso es la situación de Nepal, le mando un mensaje a los gobiernos que quieren reprimir a la población, que quieren coartarle el derecho a la comunicación, a estar conectado, que se miren en el espejo de Nepal. Y uno extrapolando, señores, con la situación que vive Venezuela, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y ese régimen no están exentos, cosa que uno no quisiera, porque lo más que uno quiere es que ellos salgan del poder de una forma pacífica, una transición que se dé de una manera pacífica, que se le entregue el gobierno a sus legítimos dueños, a los que ganaron las elecciones, a Edmundo González, que ganó las elecciones con sobre el 75%, y que se haga una transición pacífica, que si tienen que ir a la cárcel o qué sé yo, las propuestas que se han hecho es de que salgan a Cuba. Para Europa es difícil que ya ese grupo pueda salir, porque también en esta semana el Parlamento Europeo, por propuesta de Vox, del PSP también, pues llevaron la propuesta a la Comisión Europea, y con una mayoría aplastante el Congreso Europeo también declaró como una organización terrorista al Cártel de los Soles. Y cuando usted le acompaña eso, la acusación que pesa sobre ellos de Estados Unidos por las declaraciones del Pollo Carvajal, jefe de la seguridad de inteligencia, de la seguridad personal de Hugo Chávez, pues entonces usted puede colindar de que todos los países de la Unión Europea pues tienen una persecución idéntica a los demás países que han declarado como Cártel de los Soles a esa organización como terrorista. Quiere decir que la salida que tiene ese régimen, señores, se van disminuyendo. Algunos mencionan algunos países de África. Luis Quiñones es coronel de la Armada de los Estados Unidos, asesor de Donald Trump, manifestó que le habían hecho la propuesta, que ellos se mantienen en una comunicación permanente con Nicolás Maduro, y que la propuesta es de que vayan a Cuba, porque le descartaron también en Nicaragua, porque dice Luis Quiñones que, y casi en cierto sentido no fue tan explícito, Pijot, el ministro de guerra de los Estados Unidos, en una entrevista en esta semana también dijo que las salidas de ese grupo habían disminuido. Pero en el caso de Nicaragua, Luis Quiñones
que ha estado también entre las negociaciones que se están haciendo o los contactos que se mantienen permanentemente con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y ese grupo, pues le habían dicho que Nicaragua no era una opción porque ellos entienden que luego de que se salga de esta situación de Venezuela, pues la siguiente pieza en la escalera del dominó sería Nicaragua, por lo que Nicolás Maduro tiene unas salidas muy pocas salidas, e incluso Luis Quiñones establece que entre las opciones de Nicolás Maduro se resumen en tres. Primero, que se ha impactado en uno de esos ataques que ellos entienden que se van a hacer dirigidos a los lugares, a los buques que ya tienen identificado con precisión milimétrica. Segundo, que pueda negociar su salida y que vaya a Cuba. O tercero, que sea apresado y pase el resto de su vida en la cárcel. Nosotros con esto, señores, nos vamos a la primera pausa y regresamos de inmediato aquí con más en Analizando la Semana con Manuel Rojas.